Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Pablo Jofré Leal, periodista, analista internacional, nos acompaña desde Santiago de Chile. Pablo, bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo estás? Tatiana, muy buenas noches, gracias por la llamada. Gracias a ti. Primero quiero preguntarte, evidentemente cuando hablamos de 12 años de una guerra impuesta por Occidente a esta nación árabe, a Siria, pues es mucho lo que hay que decir, pero en estos minutos te propongo que hablemos de los logros que ha tenido Siria para mantenerse soberana, con su autodeterminación, con el presidente que el pueblo sirio ha escogido y que no fue balcanizada como era parte de la estrategia de Occidente, en particular de Estados Unidos y de la OTAN, que es un aliado fundamental en todo su accionar bélico. ¿Cómo es que el presidente Bashar al-Assad logra mantenerse en el poder durante estos durísimos 12 años? Lo primero que diría, Tatiana, es que no se trata de una guerra civil, ¿no? Es una guerra de agresión. Entonces, cuando Occidente ha tratado de presentar esta guerra de agresión contra Siria como si fuese un conflicto entre sirios, explica entonces lo que tú me estás preguntando en parte, ¿no? Porque si fuese una guerra civil, como suelen ser las guerras civiles, indudablemente hace mucho tiempo el presidente Bashar al-Assad estaría en complicaciones severas con respecto a su propio pueblo. En cambio, cuando ha habido elecciones, cuando ha habido panoramas políticos donde hay que elegir a las autoridades sirias, el pueblo sirio elige a las autoridades que ven que los defienden, que ven que no fragmentan a Siria, que ven que quiere mantener una situación alejada de este tipo de yihadismo absolutamente favorable e instrumento y absolutamente funcional a Occidente, ¿no? Que son estos grupos terroristas que por centenares han estado en Siria en estos casi 12 años ya, no casi 12 años ya desde marzo del año 2011. Y grupos que han sido financiados, que han sido formados, que han sido apoyados logísticamente en forma militar, incluso con hospitales de campaña, como lo que el régimen de Israel establecía en los altos del Golán ocupado para atender justamente a terroristas de Daesh o Fatah al-Sham, en ex frente al Nusra. Es decir, el pueblo sirio, su gobierno, con el apoyo de las fuerzas aeroespaciales rusas, con el apoyo del movimiento del eje de la resistencia, donde Irán ha tenido un papel también principal, ha permitido entonces abortar, ha permitido dejar por el suelo aquellas pretensiones de fragmentación, de balcanización, de dividir a Siria en zonas distintas, tal como lo que pretendían con Irak. Y yo diría que los elementos principales son un gobierno firme que se ha mantenido junto al pueblo. Bashar al-Assad ha estado allí permanentemente, un ejército sirio absolutamente leal al pueblo sirio, los apoyos del eje de la resistencia, un pueblo que ha resistido los más difíciles trances en estos 12 años. No solo, no solo ha resistido el último fenómeno natural, ¿no? Ha resistido 12 años de una de las guerras más brutales que recuerde un pueblo contra su territorio, sus riquezas, sus habitantes, generando muertos, 500.000 a 600.000 muertos, cientos de miles de heridos, desplazados internos y refugiados, el robo de sus riquezas hidrocarburíferas, el robo de más del 80% de su petróleo diariamente por Estados Unidos, que traslada ese petróleo Y a que países sigue como, sucediendo, como porque Irak. mientras tú y yo estamos Absolutamente. conversando, sigue Estados Unidos en las zonas donde tiene más petróleo Siria, bueno, en esa región controlándolo todo para sacar el petróleo de manera ilegal, No solo el petróleo, también el gas, también también los el gas. cereales. Toda la producción de cereales de Siria, que era un país que producía 5 millones de toneladas anuales y en la actualidad no produce más de 1 millón, obliga entonces a importar cereales. O un país que produce petróleo y que le roban el 80% de su petróleo a manos de este usurpador, expoliador que es Estados Unidos, que saca centenares de camiones cisternas hacia Irak y hacia otras regiones y donde habría que hacer simplemente una trazabilidad, Tatiana, para darse cuenta dónde va a dar ese petróleo.
cómo los europeos compran ese petróleo a precios bajísimos, cómo Israel compra ese petróleo a precios bajísimos, al igual que el gas, cómo se ha robado los cereales de Siria y al mismo tiempo le ha perjudicado en su producción en toda esa zona que mencionaba en la noticia al principio, ¿no? En las provincias de Al-Hasaka, Deir ez-Zor, Homs, Idlib. Estamos hablando de bases militares norteamericanas establecidas ahí que superan los 3.000 soldados norteamericanos estacionados en este momento en Siria y que están ubicados, lo decías bien tú, en las principales zonas, las zonas más ricas desde el punto de vista de gas, petróleo y cereales. Así que en ese plano, indudablemente, todas aquellas zonas que hoy están con presencia terrorista, con presencia de los grupos extremistas y que cuentan con el beneplácito y el apoyo de Estados Unidos son las zonas donde está la riqueza exportadora de Siria. No les interesa irse de ahí, por más que lo haya prometido Obama en su momento, no les interesa porque bien se han enriquecido los señores de la guerra y bien se han enriquecido todos aquellos traficantes de las riquezas de Siria. Y ese es otro punto para analizar, para conocer tu opinión, Pablo, y tiene que ver con la lucha contra el terrorismo internacional. ¿Recuerdas que antes del año 2011 en Irak ya se hablaba del autodenominado Estado Islámico, del ISIS, con otras de sus derivaciones que eran Al-Qaeda o el Frente al-Nusra? Muy complejo para plantearlo en este momento, pero en todo caso se fueron derivando en algo que era absolutamente temerario y que comenzaron a llegar a distintas partes del país. Con eso también se tuvo que enfrentar el gobierno y el ejército árabe sirio. ¿Cómo lograron esta lucha para decir hoy que aunque están en algunos territorios, la mayor parte de las zonas liberadas pues son realmente un alivio para la población? Absolutamente, tú das en el clavo cuando hablas de la anterioridad de esos grupos terroristas, ¿no? Grupos que actuaban en Irak. Recordemos que la invasión a Irak es el año 2003. Se gesta, se forma, se va generando ahí una situación con grupos terroristas que en marzo del año 2011 comienzan a ingresar masivamente en Siria y generaron en un momento dado que más del 85% del territorio sirio estuviese en manos de estos grupos terroristas. Una zona protegida por los Estados Unidos, otra zona donde actuaban los turcos, otra zona donde actuaba el sionismo, es decir, un país que estuvo sometido a la fragmentación efectiva de su territorio que significó una sangría enorme, el martirio de cientos de miles de sus habitantes, de sus ciudadanos, en una guerra infame, en una guerra de agresión, en una guerra donde se utilizó armamento químico. Recordemos todas estas organizaciones como los cascos blancos presentadas por el mundo occidental como una especie de defensa civil, cuando en realidad simplemente eran un apoyo a grupos como Daesh o Fatah al-Sham. En ese plano, el gobierno sirio no se equivocó. No se equivocó en que la lucha era una lucha contra el extremismo. Las Naciones Unidas en su momento estableció que se trataba no de una guerra civil, sino que de una guerra de agresión contra un pueblo que estaba defendiendo sus características peculiares, que estaba defendiendo su forma de ser, su laicismo, su forma de sociedad civil, su forma de enfocar el respeto a las distintas religiones, en un ambiente donde Siria era un equilibrio. Claro, aquí plantearte un paréntesis antes de despedirte, no quiero dejar de preguntártelo ahora que nombras a Naciones Unidas. Hoy de nuevo Naciones Unidas emite un comunicado, pero la verdad es que uno no sabe cómo interpretarlo, porque llama de nuevo a que debe haber un proceso de paz, de reconciliación nacional, pero no dice nada de la invasión de Estados Unidos. Así que, ¿cómo lo interpretas? Lo pregunto. Nunca va a decir nada de la invasión de Estados Unidos, ¿no? Siempre está con esa retórica, esa narrativa superflua, absolutamente fútil, que simplemente llama a elementos que son irreales. ¿Con quién vas a negociar en Siria? ¿Vas a negociar con los extremistas, los que han asesinado a la población siria, los que se roban el petróleo, los que impiden producir cereales, los que se roban el gas, los que asesinan cada día a los ciudadanos sirios? Con ellos vas a conversar. Entonces se habla de negociaciones como si ese fuese el camino, y Siria siempre ha tenido, el gobierno sirio, la disposición a parlamentar y hablar porque cree que la solución siempre es política, pero no va a dejar de lado
el elemento militar porque de otro modo Siria hubiese desaparecido. Así que en ese plano la ONU se comporta como lo que ha sido siempre, una organización hipócrita que llama a las víctimas a parlamentar con los victimarios, presentándolo en una especie de equilibrio político, ¿no? Que se vaya a Estados Unidos, que se vaya el Mossad, que se vayan las fuerzas mercenarias financiadas por Arabia Saudí, por Turquía y otras. Eso es un elemento que la ONU debería plantearse, la salida de esas fuerzas, a diferencia de las fuerzas de Irán y las fuerzas aeroespaciales rusas, que fueron llamadas por un gobierno legítimo para defender a una sociedad y un gobierno legítimo, y eso es permitido desde el punto de vista del derecho internacional. Así que en ese plano no es posible equiparar la presencia de aquellos que han apoyado a Siria y a su pueblo y de aquellos que simplemente se han dedicado a asesinar a los sirios, a destruir su infraestructura, a destruir su patrimonio arquitectónico histórico, a robar su gas, su petróleo y sus cereales. Cultura milenaria, ahora que habla del patrimonio histórico, una cultura además para toda la humanidad que está destruida y ahora hacen ingentes esfuerzos por recuperarla, pero ese es otro tema además porque también allí ha habido tráfico ilegal. Mucho por analizar en 12 años de guerra, lo tendremos para más adelante. Pablo, por ahora te despido, muchas gracias como siempre, buenas noches. Gracias a usted, Tatiana. Muchas gracias.